Mi hija miró directamente a los ojos de sus futuros suegros y dijo: «Me avergüenza porque suena como un inmigrante. Mi nombre es Stephan Johnson, aunque todos me llaman Steve. Durante 26 años le he estado enviando a Donna $8,000 cada mes para que viviera como una princesa. Escuelas privadas, autos de lujo, la matrícula de Yale, lo pagué todo. Todo, mientras ella aprendía a avergonzarse del acento que construyó su imperio. Pero cuando le dijo a los padres millonarios de Blake Morrison que yo nunca logré adaptarme del todo, no tenía idea de con quién estaba hablando realmente. Verás, la familia Morrison cree saber exactamente qué tipo de hombre soy. Un inmigrante con suerte, de poca monta, definitivamente no a su nivel social. Pero las suposiciones pueden ser peligrosas, sobre todo cuando las haces sobre alguien cuya verdadera posición nunca te has molestado en descubrir. No discutí. No me defendí. Solo saqué mi teléfono y tomé una decisión. Una que le enseñaría a mi hija el verdadero costo de la vergüenza. ¿Sabes qué pasa cuando las personas engreídas subestiman a la persona equivocada? Aprenden lecciones muy caras. Y si te quedas hasta el final, verás exactamente a qué me refiero. Me encantaría conocer tu opinión sobre el respeto familiar. Cuéntame desde dónde me estás viendo en los comentarios. Y no olvides darle like al vídeo y suscribirte. Esta es la historia de cómo mi hija descubrió que el inmigrante del que se avergonzaba tenía mucho más poder del que jamás imaginó. Déjame empezar desde el principio. Llegué a Estados Unidos en 1991, con 19 años, como refugiado y con solo $200 y un sueño. Hoy soy dueño de Johnson Properties, un portafolio de 23 edificios valorado en $2.4 millones. Pero para mi hija Donna, y para la familia de su prometido, yo no soy más que el tipo con acento gracioso que tuvo suerte. Las señales estaban ahí, pero elegí ignorarlas. Primera señal. 3 semanas antes de la fiesta de compromiso, el prometido de Donna, Blake Morrison III, me preguntó: «¿A qué te dedicas exactamente, Stephan?». Estábamos cenando en su restaurante favorito, uno de esos lugares donde un filete cuesta $45. Llevaba meses pagando esas cenas. Le respondí: «Me dedico al desarrollo inmobiliario». Asintió cortésmente, pero vi esa mirada, la que dice: «Ah, centros comerciales y alquileres baratos». Blake proviene de una familia de dinero antiguo. Los Morrison poseen Morrison Holdings, una empresa construida a lo largo de generaciones con inversiones y herencias. Viven en un penthouse en el centro, conducen Range Rovers idénticos y veranean en los Hamptons cada verano. Para ellos, yo soy nuevo rico en el mejor de los casos. Más probablemente, solo un inmigrante con suerte que se hizo dinero revendiendo casas. La segunda señal dolió más, porque vino de Donna. La noche antes de la fiesta de compromiso me llamó con instrucciones precisas. «Papá, cuando los padres de Blake te pregunten a qué te dedicas, solo di bienes raíces. No menciones lo del refugiado. Y por favor, cuida tu acento. A veces se te marca más cuando estás nervioso». Le he estado enviando $8,200 mensuales durante los últimos 4 años. Eso son $98,400 al año. Su renta, su coche, sus compras, sus cenas fuera, todo lo cubro yo. Se graduó de Yale sin deudas porque yo pagué $280,000 de matrícula en 4 años. Conduce un BMW que le regalé cuando terminó la universidad. Vive en un apartamento de 2 habitaciones en una zona exclusiva que cuesta $3,000 al mes. Y, aún así, soy su vergüenza. Debí haberlo visto venir. Donna creció en Estados Unidos. Fue a escuelas privadas donde era la única niña cuyo padre tenía acento. Aprendió muy temprano que ser diferente no era una ventaja. Cuando tenía 12 años, me pidió que la llevara a los eventos escolares en mi Honda, en lugar de mi camioneta de trabajo. A los 16, dejó de traer amigas a casa porque nuestra casa era demasiado pequeña. Cuando se graduó de la universidad, me presentó ante sus amigos como mi papá, el empresario. Nunca como mi papá, el hombre que llegó sin nada y construyó todo lo que tenemos. Nunca como mi papá,
el que trabajó 16 horas diarias para darme oportunidades que él jamás tuvo. Solo el empresario, genérico, seguro, olvidable. La verdad es que Donna no conoce mi verdadera historia. Sabe que vine de Europa, pero no sabe que viví 8 meses en un campo de refugiados. Sabe que fundé una empresa de construcción, pero no sabe que dormí 3 años en mi camioneta mientras trabajaba en las obras. Sabe que hoy vivimos cómodos, pero no sabe que aún conservo mi primera caja de herramientas en la oficina como recordatorio. Nunca le conté esos detalles porque quería que se sintiera segura. Quería que creciera americana, confiada, sin cargar el peso de mis luchas. Pensé que si solo le daba todo, si decía sí a cada cosa, acabaría valorando lo que habíamos construido. Me equivoqué. De pie en aquel restaurante, viendo el gesto condescendiente de Blake y escuchando a mi hija pedirme que escondiera mis raíces, comprendí que había creado un monstruo. No una mala persona, sino alguien que nunca aprendió a valorar el esfuerzo, el sacrificio ni las manos que construyeron su privilegio. La fiesta de compromiso sería mi prueba. ¿Estaría Donna del lado de su familia o del lado de quienes la criamos? Estaba a punto de descubrirlo. Porque si me quedaba callado y dejaba que su vergüenza siguiera creciendo, no solo perdería mi respeto propio, perdería a mi hija para siempre. Esto era lo que realmente estaba en juego. Donna estaba a punto de casarse con una familia que nos veía por debajo de ellos. Si no ponía límites ahora, pasaría el resto de mi vida fingiendo ser alguien que no soy. Peor aún, le enseñaría a mi hija que nuestra herencia es algo que se esconde, que el éxito consiste en negar de dónde vienes. Déjame mostrarte las cifras. En el último año, le había transferido exactamente $98.400 a sus cuentas. Abrí mi aplicación bancaria y recorrí los pagos mensuales. $8.200 cada día 15, puntualmente. Renta, coche, seguro, compras, cenas, todo cubierto. Pero el número que más me atormentaba era $180.000. Era el dinero que había prometido como pago inicial para el condominio que Donna y Blake estaban comprando. Los trámites ya estaban en curso, e incluso había preaprobado la transferencia bancaria para el cierre, programado el 1 de julio. Más allá del dinero, había algo mucho más profundo en juego. Donna tenía una entrevista programada en Johnson Properties para el mes siguiente. Mi plan era incorporarla al negocio familiar, enseñarle todo lo que había aprendido sobre desarrollo inmobiliario. Sería su oportunidad de construir algo propio, de dejar de gastar lo que yo gané con esfuerzo. Pero si dejaba pasar esto, ¿qué mensaje estaría enviando? ¿Que la falta de respeto no tiene consecuencias? ¿Que la lealtad familiar solo funciona en una dirección? ¿El hombre que construyó todo lo que ella disfruta debía disculparse por su acento? Pensé en mi padre, que murió antes de poder ver América. Era un carpintero hábil, soñaba con fundar su propia empresa de construcción. Stefan, me dijo en el hospital, si algún día llegas a Estados Unidos, construye algo que perdure. Construye algo de lo que nuestro nombre pueda estar orgulloso. Fundé Johnson Properties para cumplir esa promesa. Cada edificio, cada proyecto exitoso, cada nuevo contrato era una prueba de que el nombre Stefanovich representaba calidad e integridad. Pero si mi propia hija se avergonzaba de ese nombre y del acento que lo acompañaba, ¿qué estaba construyendo realmente? La situación trascendía una simple cena. Era una cuestión generacional. Si me quedaba callado, Donna criaría a sus hijos avergonzándose de la historia de su abuelo inmigrante. Crecerían creyendo que el éxito consiste en borrar el pasado, no en honrarlo. Además, estaría traicionando a todos esos padres inmigrantes que trabajaron en 2 o 3 empleos, aprendieron un idioma nuevo y sacrificaron su comodidad para darles a sus hijos una vida mejor. El respeto no se gana ocultando quién eres, se gana sintiendo orgullo de lo lejos que has llegado. Aquella fiesta de compromiso no era solo una celebración. Era una prueba para definir qué valores representaría nuestra familia. Y no pensaba fallarla. El Riverside Country Club se extendía sobre 40 acres de campos de golf perfectamente cuidados, a unos 20 minutos de la ciudad.
La membresía costaba $15.000 anuales, más una cuota de iniciación de $25.000. Yo me había convertido en socio fundador en 2018, cuando ampliaron sus instalaciones. Esa noche, la familia Morrison había reservado el comedor privado para celebrar el compromiso de Donna y Blake. Llegué a las 7:30, con mi mejor traje azul marino y el Rolex Submarine que el alcalde me había regalado el año anterior por ser un emprendedor inmigrante destacado. El valet me reconoció de inmediato. Buenas noches, señor Johnson. Felicitaciones por el compromiso de su hija. Gracias, Marcus. ¿Cómo le va a tu hijo en la universidad comunitaria? Muy bien, señor. Las cartas de recomendación que usted escribió le ayudaron muchísimo. Donna ya estaba adentro, deslumbrante con un vestido de cóctel negro que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de las personas. Me abrazó, pero sentí la tensión en sus hombros. Papá, te ves genial. Recuerda lo que hablamos, ¿de acuerdo? En ese momento se acercó Blake con sus padres. Catherine Morrison llevaba un collar de perlas que parecía tener varias generaciones de historia familiar. Blake padre irradiaba esa confianza particular que solo tienen quienes jamás se han preocupado por el dinero. Stefan, dijo Blake hijo con un entusiasmo forzado. Mamá, papá, este es el padre de Donna, Stefan Johnson. Catherine extendió la mano como si me hiciera un favor. Encantada de conocerlo al fin. Blake nos ha hablado mucho de usted. Espero que cosas buenas, respondí con una sonrisa. Blake padre intervino enseguida. Entendemos que se dedica a los bienes raíces. ¿Qué, emprendedor de su parte? La palabra flotó en el aire como un insulto envuelto en cortesía. Emprendedor. Traducción, nuevo rico, métodos dudosos, definitivamente no de nuestra clase social. Prefiero dejar que mi trabajo hable por mí, respondí con calma. ¿Y en qué consiste exactamente su trabajo? Preguntó Catherine. Blake mencionó algo de ¿cómo era, querido? ¿Centros comerciales? El rostro de Donna se volvió rojo. Era su peor pesadilla, su padre inmigrante siendo interrogado por la gente a la que tanto quería impresionar. Mi papá construye propiedades comerciales, dijo rápidamente. Nada demasiado complicado. Nada demasiado complicado. Mi propia hija reduciendo 20 años de trabajo a un simple nada complicado. Qué interesante, dijo Catherine, con ese tono que la gente usa cuando en realidad quiere decir lo contrario. ¿Y de dónde es originalmente? Detecto un ligero acento. Ahí estaba. El momento que Donna había temido. De Europa del Este, respondí simplemente. Oh, qué exótico. ¿Y cuándo llegó aquí? En 1991. Vaya, qué viaje. Debe estar muy agradecido por las oportunidades que le ha brindado América. Agradecido. Como si mi éxito fuera un acto de caridad, no el resultado de mi esfuerzo. Estoy agradecido por la libertad de poder trabajar duro, dije con serenidad. Todo lo demás lo construí por mi cuenta. Blake padre soltó una risita. Claro, claro. El sueño americano y todo eso. La condescendencia era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Me hablaban como si fuera su jardinero con suerte en la lotería. Donna parecía querer desaparecer bajo la mesa. Papá, ¿por qué no les hablas de tu trabajo de consultoría? Intervino. ¿Consultoría? Ahora ni siquiera era un empresario, era un consultor. En su mundo, eso era un paso antes del desempleo. En realidad, dije tranquilo, soy el dueño de Johnson Properties. Nos dedicamos a desarrollar y administrar bienes raíces comerciales en toda el área metropolitana. ¡Qué bien!, respondió Catherine, ya perdiendo interés. Blake, ¿mencionaste algo sobre los aperitivos? Mientras nos dirigíamos a la mesa, alcancé a escuchar a Catherine susurrarle a su esposo, bueno, parece inofensivo al menos. Y Donna es tan hermosa. Inofensivo. Hermosa hija, a pesar del desafortunado padre.
Crucé la mirada con Donna. Ella me observaba, probablemente aterrada de que hiciera una escena. Pero yo solo sonreí y tomé asiento. Stefan, dijo Blake padre, cortando su filete de $40, ¿qué opinas del auge inmobiliario en el centro? Todos esos nuevos edificios que están surgiendo. Es bueno para la ciudad, respondí. Más vivienda, más negocios, más oportunidades. Sí, pero ¿no crees que está cambiando el carácter del vecindario? Algunos de esos nuevos desarrolladores no aprecian la historia del área. No aprecian la historia. Viniendo de un hombre cuya familia compró su lugar en la sociedad hace apenas 3 generaciones. Creo que cada edificio debe aportar valor a la comunidad, respondí con cautela. Un buen desarrollo respeta lo que existía antes, pero crea algo mejor. Hablado como un verdadero emprendedor, dijo Catherine, repitiendo la palabra como si le supiera amarga. La velada continuó así, preguntas educadas que en realidad eran juicios. Cumplidos que eran insultos disfrazados. Sonrisas que jamás alcanzaban los ojos. Y a lo largo de todo ello, Donna permaneció en silencio, lanzándome miradas de advertencia cada vez que temía que dijera algo demasiado inmigrante, demasiado real, demasiado orgulloso de mis raíces. Yo era paciente. Pero mi paciencia tenía límites, y estaban a punto de descubrir cuáles eran. Mientras avanzaba la cena, empecé a notar detalles que deberían haber despertado la curiosidad de los Morrison sobre quién era yo realmente. Primero, mi reloj. Catherine lo había elogiado antes y yo solo había respondido gracias. Pero no era un Rolex cualquiera. Era un Submarine de unos $12,000, con una inscripción grabada en la parte posterior, para Stefan Johnson, ciudadano destacado. Alcalde Richardson, 2020. El alcalde no entrega relojes así a simples constructores de centros comerciales. Cuando Catherine volvió a mencionarlo, solo sonreí. Un regalo de un socio comercial agradecido. Ella asintió, seguramente pensando que sería falso o algún premio corporativo barato. El segundo indicio llegó cuando mi teléfono sonó durante los aperitivos. Disculpen, dije, mirando el identificador de llamadas. Necesito atender esto. Me levanté de la mesa y respondí. ¿Tony? ¿Qué ocurre? Tony Williams ha sido mi abogado y amigo durante 15 años. Se encarga de todas mis adquisiciones de propiedades y de los contratos de arrendamiento. Esa noche me llamaba por una renovación de contrato que vencía la semana siguiente. Esteve, tengo aquí el acuerdo de arrendamiento de los Morrison. Dijiste que te llamara si surgía algún problema. Miré hacia la mesa. Catherine Morrison reía por algo que había dicho Blake. No hay problemas, Tony. Lo hablamos el lunes. Perfecto. Disfruta la fiesta de tu hija. Al regresar a la mesa, Blake padre me preguntó amablemente, ¿todo bien? Tiene pinta de ser uno de esos hombres que atienden llamadas importantes incluso en reuniones familiares. Solo trabajo, respondí. Nada urgente. Pero vi cómo intercambiaba una mirada con su esposa. Tal vez empezaban a sospechar que no era el don nadie que creían. La tercera semilla de duda se plantó cuando el mesero trajo el vino que Blake había pedido, una botella que costaba más que el presupuesto mensual de supermercado de muchas familias. Señor Johnson, dijo el camarero mientras servía, quería agradecerle nuevamente por la carta de recomendación para mi sobrino. Consiguió el trabajo en construcción. ¿Carta de recomendación? Preguntó Catherine cuando el mesero se alejó. Ayudo a jóvenes locales a comenzar en los oficios, expliqué. Construcción, electricidad, plomería, buenos caminos para quienes quieren ganarse la vida con sus manos. Lo que no mencioné fue que ayudaba porque empleo a más de 60 personas en mis proyectos y prefiero capacitar a alguien de la comunidad antes que contratar fuera. Qué filantrópico de su parte, dijo Blake padre, aunque esta vez parecía un poco más interesado. El cuarto indicio apareció cuando me excusé para ir al baño. De regreso, me crucé con James Richardson, el gerente general del club. Habíamos trabajado juntos en algunos proyectos de desarrollo comunitario.
Esteve, qué gusto verte. ¿Cómo va la fiesta de compromiso? Muy bien, gracias. ¿Y tu hija? ¿Cómo le va en la universidad? Encantada. Esa beca que recomendaste hizo toda la diferencia. Se la ganó. Es una chica muy lista. En ese momento noté que Catherine Morrison estaba justo detrás de mí, aparentemente también de camino al baño, y había escuchado toda la conversación. Cuando regresamos juntos a la mesa, estaba más callada, más pensativa. El último indicio llegó al final de la cena, cuando saqué una tarjeta de presentación para anotar el número de un contratista para Black e Hijo, que había mencionado querer remodelar su apartamento. Mi tarjeta era simple pero elegante: Stephan Johnson CEO, Johnson Properties. Debajo, la dirección de nuestra oficina en la calle Fifth. No era la mejor zona, pero tampoco la peor. Y un número local con código de área de la ciudad. Catherine tomó la tarjeta y la observó con detenimiento. Johnson Properties, repitió lentamente. Siento que he oído ese nombre antes. Llevamos 12 años en el negocio, respondí. Probablemente haya visto nuestros camiones por la ciudad. La miré mientras intentaba recordar de dónde le sonaba el nombre. Estaba empezando a darse cuenta de que tal vez había más en mí de lo que había supuesto. Pero aún no lo comprendía del todo. No hasta que Tony Williams cruzó la puerta con su maletín en mano y le mostró exactamente a quien había estado menospreciando toda la noche. El momento que cambió todo llegó durante el postre. Donna se había relajado un poco a medida que avanzaba la velada, probablemente aliviada de que yo no la hubiera avergonzado todavía. El vino había aflojado las lenguas, y la conversación giró hacia los planes de boda. Estamos pensando en una boda en junio, dijo Donna, con los ojos brillando de emoción. Algo elegante, pero sin exagerar. Junio es perfecto, respondió Catherine. Aunque deberían reservar el lugar pronto. Los mejores se llenan con un año de antelación. Estaremos encantados de ayudarlos con recomendaciones, añadió Blake padre, inclinándose hacia adelante. Conocemos los mejores lugares de la ciudad. Eso era justo lo que Donna quería: aceptación. Formar parte de su mundo, de sus contactos, de su aprobación. ¡Qué generosos!, dijo Donna. Papá ha sido increíble con el presupuesto, pero sé que ustedes tienen mucho mejor gusto que nosotros. Mucho mejor gusto que nosotros. Otro pequeño corte, entregado con una sonrisa. Bueno, dijo Catherine, tenemos algo de experiencia en estos temas. La hermana de Blake se casó en la finca Petón. Un lugar absolutamente hermoso, aunque bastante exclusivo. ¿Exclusivo en qué sentido?, pregunté. Oh, ya sabes, son muy selectivos con el tipo de eventos que organizan. Viejas conexiones familiares, ese tipo de cosas. El tipo de eventos. Traducción: nada de inmigrantes, ni de nuevos ricos, ni de gente como tú. Donna intervino rápidamente. Quizás deberíamos mirar otras opciones primero, para hacernos una idea de lo que hay disponible. Tonterías, dijo Blake padre. Catherine puede hacer una llamada. Ella está en la junta del lugar. Vi cómo se iluminaba el rostro de Donna. Era su sueño, casarse con el respaldo de una familia influyente, capaz de abrirle puertas que jamás habría tocado sola. Sería increíble, dijo Donna, mirándome. Si papá está de acuerdo, claro. Todas las miradas se posaron en mí. Era mi turno de agradecerles, de fingir gratitud por su generosa ayuda en la boda de mi hija. Pero, en lugar de eso, hice una sola pregunta: ¿y qué los hace pensar que necesitamos sus conexiones? El silencio cayó sobre la mesa. Catherine rió nerviosamente. Oh, no quise decir nada malo. Es solo que estos lugares pueden ser difíciles de reservar sin las presentaciones adecuadas. ¿Las presentaciones adecuadas a qué, exactamente?, pregunté. Blake padre se removió incómodo. Stephan, Catherine solo intenta ayudar. Es que estos lugares, los de familias antiguas, pueden ser algo reservados con los nuevos miembros de la comunidad. Nuevos miembros de la comunidad.
La forma elegante de decir, la gente como tú no pertenece aquí. Donna me lanzaba miradas de advertencia, pero yo ya había dejado de preocuparme. ¿Y ustedes asumen que soy un nuevo miembro? ¿Por qué exactamente? Catherine dejó la copa sobre la mesa. Bueno, quiero decir, mencionó que llegó aquí en 1991. Es relativamente reciente. ¿Reciente comparado con qué, exactamente? Pregunté, manteniendo la calma. Black hijo intentó intervenir. Creo que hubo un malentendido. No hay ningún malentendido, respondí. Solo tengo curiosidad por las suposiciones que se están haciendo. La compostura de Catherine empezaba a resquebrajarse. Lamento si lo he ofendido. Solo quise decir que algunos de estos lugares prefieren familias con una historia establecida en la zona. Una historia establecida, repetí. Entiendo. Donna no pudo más. Se inclinó hacia mí, con voz baja pero tensa. Papá, por favor, ¿podemos dejar esto? Pero Catherine no había terminado. El vino y su incomodidad le habían soltado la lengua. Mire, Stefan, estoy segura de que ha trabajado muy duro para llegar a donde está. América es maravillosa en ese sentido. Cualquiera puede tener éxito si se esfuerza lo suficiente. Pero debe comprender que aún existen ciertas tradiciones sociales, algunos lugares donde la herencia tiene importancia. La herencia importa. Dicho por una mujer cuyo bisabuelo había comprado su entrada a la alta sociedad con dinero ferroviario. ¿Qué tipo de herencia estamos mencionando? Pregunté. Oh, ya sabe, familias antiguas, raíces establecidas, personas que han sido parte de la comunidad durante generaciones. El rostro de Donna estaba completamente rojo. Este era el peor escenario posible para Donna, su padre inmigrante siendo humillado frente a las personas que más deseaba impresionar. Papá, dijo en voz baja, tal vez deberíamos hablar de esto más tarde. Pero yo no había terminado. Entonces, para dejarlo claro, Catherine, dije, ¿me estás diciendo que algunos lugares no aceptarían familias como la mía porque no llevamos aquí el tiempo suficiente? No es nada personal, respondió ella, cavando más hondo. Es solo tradición. Estos lugares tienen ciertos estándares. ¿Estándares? La palabra me golpeó como una bofetada. Lo siento mucho por el acento de mi padre, interrumpió Donna de pronto, con la voz tensa, casi temblorosa. Nunca llegó a, ya sabes, adaptarse del todo. El silencio que siguió fue absoluto. Nunca llegó a adaptarse del todo. Mi propia hija, pidiendo disculpas por mi existencia. Donna, murmuró Black hijo, incómodo. No tienes por qué. No, está bien, lo interrumpió ella, atropellada, las palabras saliéndole sin control. Sé que es embarazoso. He intentado ayudarlo con eso, pero hay cosas que simplemente se quedan, ya sabes, las costumbres del viejo país. Las costumbres del viejo país. Como trabajar 16 horas diarias para pagarle su educación en Yale. De verdad no hay problema, dijo Catherine, aunque ahora se veía incómoda, comprendiendo que Donna había cruzado una línea. La miré. A mi hija. A esta joven hermosa, educada, privilegiada, tan desesperada por encajar que estaba dispuesta a avergonzar a su propio padre para hacerlo. Y sentí algo romperse dentro de mí. No era rabia. Era decepción. Dejé la servilleta sobre la mesa y me levanté despacio. Disculpen, dije con calma. Necesito hacer una llamada. Donna me tomó del brazo. Papá, por favor, no hagas una escena. Miré su mano en mi manga, luego su rostro. Pánico, vergüenza, desesperación. No voy a hacer una escena, Donna, respondí. Voy a hacer una llamada. Caminé hacia el vestíbulo y saqué el teléfono. Tony, soy Esteve. ¿Sigues en la oficina? Perfecto. Necesito que traigas algo al club. Sí, esta noche. Trae el archivo Morrison. 20 minutos después, Tony Williams entró al Riverside Country Club con su maletín de cuero y esa expresión que solo usa cuando cierra acuerdos importantes.
Conocía a Tony desde hacía 15 años, desde que compré mi primera propiedad en alquiler. Ha manejado todos los contratos, adquisiciones y documentos legales de Johnson Properties. Nos encontramos en el vestíbulo. Esteve, ¿qué pasa? Sonabas extraño por teléfono. Quiero que conozcas a unas personas, le dije. La familia Morrison. Son los futuros suegros de mi hija. Tony arqueó las cejas. ¿Los Morrison del penthouse en el centro? Los mismos. Interesante. ¿Traigo el contrato? Ya lo tienes en el maletín, ¿verdad? Tony lo palmeó y sonrió. Siempre preparado. Pero, Esteve, ¿qué planeas exactamente? Nada dramático, respondí con serenidad. Solo una pequeña aclaración sobre relaciones. Cuando regresamos al comedor privado, la conversación se detuvo. Donna parecía aliviada de verme volver, quizá esperando que me calmara. Los Morrison hablaban de manera forzada, pero el aire estaba tenso. Todos, dije, quiero presentarles a Tony Williams. Es mi abogado y socio comercial. Tony avanzó con su sonrisa profesional. Un placer conocerlos a todos. Lamento interrumpir su celebración. Para nada, respondió Blake padre, poniéndose de pie para estrecharle la mano. Cualquier amigo de Stefan es bienvenido. En realidad, dijo Tony, el señor Johnson y yo hemos sido socios de negocios durante bastante tiempo. Me encargo de todos los asuntos legales de Johnson Properties. Catherine levantó la vista, interesada. Johnson Properties, ese nombre sí me suena familiar. Debería, respondió Tony, colocando su maletín sobre una silla vacía. Administramos la mayoría de los bienes raíces comerciales del corredor del centro. Observé atentamente la cara de Blake padre. Algo empezaba a encajar. Tony, dije, ¿te importaría mostrarles el contrato de arrendamiento del que hablamos, el que vence la próxima semana? Tony sonrió. Sabía perfectamente lo que estaba por suceder. Por supuesto. Abrió el maletín y sacó una gruesa carpeta color manila. Veamos, aquí está, el contrato de arrendamiento de los Morrison. El color desapareció del rostro de Catherine. Perdón, dijo lentamente, ¿dijo contrato de arrendamiento de los Morrison? Así es, señora. Del penthouse en 645 Oak Street. Una propiedad preciosa, una de nuestras mejores unidades. Blake hijo frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué contrato de arrendamiento? Tony colocó el documento oficial sobre la mesa, dejando bien visible el membrete, Johnson Properties LLC. Sus padres han sido inquilinos ejemplares, continuó Tony con tono profesional. Renta mensual de $4,800, siempre puntuales. El contrato vence el 31 de diciembre de este año. Silencio absoluto. Donna miraba los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. La voz de Catherine Morrison apenas fue un susurro. ¿Usted es nuestro arrendador? Prefiero propietario, respondí con calma. Pero sí, Catherine, soy dueño del edificio donde viven. Blake padre examinaba el contrato con una mezcla de confusión, reconocimiento, vergüenza y finalmente algo muy parecido al pánico. Eso es imposible, dijo Catherine. Nosotros alquilamos a Morrison Holdings. Blake se encarga de todas nuestras propiedades. Blake padre carraspeó, incómodo. Bueno, querida, Morrison Holdings subarrienda varios inmuebles. No los poseemos todos directamente. Nunca lo mencioné porque no era relevante. Tony disfrutaba cada segundo. El señor Johnson compró ese edificio en 2015, explicó. Es una de las 12 propiedades que posee en el centro. Inmuebles de primera categoría. Donna finalmente logró hablar. Papá, ¿qué está pasando? Lo que pasa, Donna, dije con voz firme, es que las personas que tanto te esfuerzas por impresionar me han estado pagando renta durante 8 años. Catherine parecía a punto de desmayarse. 8 años, desde octubre de 2015,
confirmó Tony, hojeando los papeles. Eso equivale a aproximadamente $460.000 en pagos de alquiler, siempre puntuales, debo añadir. Black e hijo hacía cálculos mentales, probablemente sumando cuánto dinero habían estado entregándole al hombre al que habían tratado toda la noche como a un simple empleado. Señor Johnson, dijo Catherine con voz temblorosa, no tenía idea. Blake maneja todos nuestros asuntos inmobiliarios. Si hubiéramos sabido. ¿Si hubieran sabido qué? La interrumpí con calma. ¿Que yo era su arrendador? ¿Me habrían tratado diferente esta noche? Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Donna me miraba como si estuviera viendo a un desconocido. Papá, ¿tú eres el dueño de su edificio? Soy dueño de 12 edificios en el centro, Donna, respondí. El de ellos genera más de $20.000 mensuales en rentas. El penthouse de los Morrison es solo una fuente de ingreso. Tony sacó más documentos de su maletín. ¿Desea que les muestre el resumen del portafolio de propiedades, señor Johnson? ¿Por qué no? Dije. Tony desplegó varios documentos sobre la mesa, escrituras de propiedad, tasaciones recientes, evaluaciones fiscales. Los números eran imposibles de ignorar. Johnson Properties no era una pequeña empresa. Era una compañía inmobiliaria multimillonaria. Blake padre observaba los papeles con la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que ha cometido un error monumental. El edificio de los Morrison en el centro, continuó Tony, está valuado en $800.000. El señor Johnson lo compró por $420.000 en 2015. Excelente inversión. Catherine Morrison apretaba su copa de vino con tanta fuerza que pensé que podría romperse. No lo entiendo. ¿Cómo no lo supimos? Preguntó con voz tensa. Porque su esposo maneja los pagos de renta a través de Morrison Holdings, expliqué con calma. Morrison Holdings subarrienda el inmueble a Johnson Properties. Todo perfectamente legal. Es una práctica común. El rostro de Blake padre se tornó rojo. Stefan, no tenía idea de que esas propiedades pertenecían a ti personalmente. ¿De verdad? Dije con una media sonrisa. Porque Tony envía los avisos de renovación directamente a Morrison Holdings cada año, con el nombre de mi empresa bien visible en el membrete. Donna miraba de un lado a otro, entre mí y los Morrison, como si siguiera un partido de tenis. Así que continué. Cuando dijiste hace un rato que no entendería los lugares con requisitos de herencia, estabas hablando de herencia a la hija de tu arrendador. Catherine dejó su copa sobre la mesa con cuidado. Stefan, por favor, permíteme disculparme. Y cuando me sugeriste que necesitaba sus conexiones para acceder a lugares exclusivos, estabas hablando con el dueño del edificio en el que vives. Blake hijo negaba lentamente con la cabeza. Señor Johnson, no teníamos idea de nada de esto. Eso es lo interesante de las suposiciones, dije con serenidad. Pueden hacer que uno quede en ridículo muy rápido. Tony cerró su maletín con un chasquido satisfecho. Bueno, creo que los dejaré continuar con su celebración. Señor Johnson, el contrato de renovación estará listo para su revisión el lunes por la mañana. Mientras se preparaba para irse, Catherine Morrison recuperó la voz. Señor Johnson, por favor, claramente ha habido un terrible malentendido esta noche. La miré. Luego miré a mi hija, que seguía observando los documentos con la mirada perdida. El único malentendido, Catherine, dije despacio, fue pensar que el respeto se gana por herencia y no por carácter. Tony estrechó la mano de todos con cortesía y salió del salón. Durante casi un minuto, nadie dijo una palabra. El silencio era total. Finalmente, Donna susurró. «Papá, ¿por qué no me lo dijiste?» «¿Decirte qué, Donna?» Pregunté. ¿Que soy exitoso? ¿Que construí algo importante? ¿O simplemente que no soy la vergüenza que creías? Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Era hora de que empezara la verdadera lección. Coloqué el móvil sobre la mesa, visible para todos. «Donna, ¿reconoces este número de cuenta?» Ella se inclinó hacia adelante,
entornando los ojos. Su rostro se puso pálido al leer los detalles en pantalla. Transferencia recurrente Donna Johnson. $8.200 mensuales. Ese es tu dinero de gastos, dije con calma. $8.200 transferidos a tu cuenta cada día 15 del mes durante los últimos 4 años. Blake hijo silbó suavemente. 8.000 al mes. Donna lo fulminó con la mirada. Blake, no. No, está bien, intervine. Hablemos de números. Tony, ¿trajiste el resumen que te pedí? Tony, que había permanecido cerca de la puerta observando en silencio, regresó y sacó una hoja de su maletín. Resumen del apoyo financiero a Donna Johnson durante los últimos 4 años, leyó en voz alta, mesadas mensuales, $394.400. Matrícula y gastos de la Universidad de Yale, $280.000. Compra del BMW, $45.000. Regalos varios, fondos de emergencia y viajes, aproximadamente $60.000. Catherine Morrison hacía cálculos mentales, los ojos cada vez más abiertos. Inversión total en el estilo de vida y educación de Donna, $779.400, concluyó Tony. El silencio fue ensordecedor. ¿Y qué pedí a cambio? Pregunté mirando a mi hija. Ni gratitud, ni reconocimiento público. Solo respeto. Respeto básico hacia la familia que hizo todo esto posible. La voz de Donna apenas era un hilo. Papá, yo. En lugar de eso, continué, tocando la pantalla del teléfono, esta noche escuché a mi hija disculparse por mi acento, decir que nunca logré adaptarme del todo, y rogarme que no la avergonzara frente a las personas que me han estado pagando renta durante 8 años. Abrí las opciones de la transferencia recurrente. Así que haré algunos cambios. Mi dedo se detuvo sobre el botón de cancelar transferencia recurrente. Papá, espera, dijo Donna, con la voz llena de pánico. Podemos hablar de esto. Estaba nerviosa, dije cosas que no quise decir. Dijiste exactamente lo que sentías, Donna. Te avergüenzas de quién eres y de dónde vienes. Presioné el botón. La pantalla se actualizó. Transferencia recurrente cancelada con éxito. Donna miraba el teléfono como si acabara de estallar una bomba. Ese era tu dinero mensual, dije en voz baja. Efectivo de inmediato. Se acabó. Papá, no puedes estar hablando en serio. Tony, ¿qué hay del anticipo para el condominio? Pregunté, sin mirarla. Tony consultó sus notas. Transferencia preaprobada por $180.000 para el cierre el 1 de julio. Abrí la aplicación de transferencias, localicé el pago preautorizado y presioné cancelar. Papá, no, dijo Donna, poniéndose de pie tan rápido que casi tiró la silla. Blake y yo llevamos meses planeando esto. Ya firmamos el acuerdo de compra. Entonces será mejor que encuentren otra forma de pagarlo. Blake padre observaba todo con la expresión de quien presencia un accidente en cámara lenta. Stefan, quizá deberíamos todos calmarnos un poco. Y Tony, lo interrumpí, ¿qué hay de la entrevista que teníamos programada para Donna en Johnson Properties? Lunes, 10 de la mañana, puesto de asistente de desarrollo, respondió Tony. Cancélala también. No puedes hacer esto. La voz de Donna se elevó, atrayendo las miradas de otras mesas del club. Necesito ese trabajo. Necesito la mesada. ¿Cómo se supone que voy a vivir? De la misma forma en que yo viví cuando llegué aquí con $200 y un sueño, le respondí en voz baja. Buscando la manera. Catherine Morrison intervino por fin. Señor Johnson, estoy segura de que podemos resolver este malentendido. No hay ningún malentendido, Catherine, dije. Tu futura nuera acaba de aprender que las acciones tienen consecuencias. Blake hijo miraba entre Donna y yo, incrédulo. Donna, ¿recibes $8.000 al mes de tu padre? Ese no es el punto, Blake. Respondió ella furiosa. En realidad, sí lo es, dije, poniéndome de pie.
El punto es que mi hija ha estado viviendo del dinero de un hombre del que se avergüenza. Saqué mi billetera y dejé $300 sobre la mesa. Eso cubre mi parte de la cena. Donna, desde ahora, tú pagas la tuya. Ella me tomó del brazo mientras me disponía a irme. Papá, por favor, lo siento. Estuve mal, lo sé. Te juro que lo sé. Miré su mano sobre mi manga. La misma que me había sujetado antes, rogándome que no hiciera una escena. Donna, dije con calma, lamentarlo ya no basta. Tienes que decidir quién eres. ¿Eres la hija de Stefan Stefanovich, el hombre que llegó a este país sin nada y construyó algo con sentido? ¿O eres Donna Morrison, la que se avergüenza de su padre inmigrante? Tomé su mano suavemente y la aparté de mi brazo. Cuando descubras quién eres realmente, podremos hablar, le dije con calma. Pero no antes. Blake padre se puso de pie. Stefan, no tomemos decisiones precipitadas. La familia es lo más importante. Tienes toda la razón, Blake, respondí. La familia sí es importante. Por eso le estoy enseñando a mi hija lo que realmente significa la lealtad familiar. Me giré hacia Catherine Morrison. Su contrato de arrendamiento vence el 31 de diciembre. Tony se pondrá en contacto con ustedes sobre los nuevos términos. La amenaza fue sutil, pero clara. El respeto ya no era opcional. Luego miré a Blake hijo, el prometido de Donna. Y tú, Blake, quizás quieras tener una conversación con tus padres sobre cómo han estado financiando su estilo de vida. Algunas de esas rentas han sido bastante altas a lo largo de los años. Saqué mi teléfono y se lo mostré a Donna una vez más. $0 y 0 centavos, le dije. Ese es tu saldo actual. Si quieres recuperar ese dinero, tendrás que ganártelo. Pero jamás lo recuperarás mientras te avergüences de quien te crió. Donna lloraba ya, aunque no sabía si era por remordimiento genuino o simplemente pánico financiero. ¿Cómo voy a pagar el alquiler?, preguntó entre sollozos. ¿El coche, el seguro? No lo sé, Donna. Pero tengo plena confianza en que la hija, graduada en Yale, de un empresario inmigrante, sabrá arreglárselas. Recorrí la mesa con la mirada una última vez. Catherine Morrison, aún procesando que su vecino inmigrante al que miraba por encima del hombro era, en realidad, su arrendador. Blake padre, calculando cuánto respeto debió haber mostrado desde el principio. Blake hijo, asimilando que su prometida había vivido toda su vida subvencionada por el hombre al que despreciaban. Y Donna, viendo cómo su mundo perfecto se derrumbaba sobre sus zapatos de diseñador. Disfruten el resto de su noche, dije con cortesía. Y, Donna, cuando estés lista para tener una conversación real sobre respeto y familia, sabes dónde encontrarme. Salí del Riverside Country Club con la cabeza en alto, dejando atrás una mesa llena de personas que, por fin, entendían con quién habían estado tratando todo el tiempo. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar a las 7 de la mañana. La primera llamada fue de Donna. La dejé ir al buzón de voz. Papá, por favor, llámame. Sé que estás enfadado, pero tenemos que hablar. El alquiler vence en 5 días y no tengo dinero. Por favor, lo siento por lo de anoche. Fui estúpida y cruel, haré lo que sea para arreglarlo. 1 hora después llegó la segunda llamada, también de Donna. Papá, fui al banco esta mañana. Mi cuenta aparece con saldo negativo porque se cobraron algunos pagos automáticos. Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. La gente me miraba. Por favor, llámame. La tercera llamada fue de Blake hijo. Señor Johnson, soy Blake Morrison. ¿Podríamos reunirnos a tomar un café? Hay cosas sobre anoche que creo que deberíamos discutir. Decidí aceptar esa. Nos vimos en una pequeña cafetería del centro, a 2 cuadras de mi oficina. Blake llegó con ojeras, visiblemente alterado. Gracias por recibirme, señor Johnson. ¿Qué tienes en mente, Blake? Pregunté. Se movía incómodo en la silla. Necesito saber si lo de anoche
Afectará mi relación con Donna. Eso es entre tú y ella, respondí. Pero, señor, yo no sabía nada de todo esto. Ni del dinero, ni de su empresa, ni de que mis padres fueran sus inquilinos. Donna nunca me dijo que usted le daba $8,000 al mes. ¿Y qué pensabas que financiaba su estilo de vida? Pregunté, con una leve sonrisa. Blake bajó la mirada a su taza. Supuse que tenía un fondo fiduciario o una herencia de sus abuelos. Su apartamento, su coche, la manera en que gasta. Pensé que su familia era rica. Su familia es rica, Blake. La pregunta es si ella agradece eso, o se avergüenza de cómo lo conseguimos. Blake asintió lentamente. Ella habla de usted. Bueno, se nota que lo quiere, pero lo describe como si apenas se las arreglara. Un pequeño empresario, trabajador, de clase media. No tenía idea de que usted era dueño de medio centro de la ciudad. Lo observé con atención. Parecía genuinamente confundido, no arrogante. ¿Qué te dijo exactamente sobre mí? Que emigró de Europa del Este, que empezó con una pequeña empresa de construcción y que poco a poco compró algunos alquileres. Lo hacía sonar como si estuviera cómodo, pero no exitoso. Si eso tiene sentido. ¿Y qué pensaste al respecto? Blake se sonrojó. Sinceramente, pensé que era bonito que se casara hacia abajo. Que elegía el amor por encima del dinero. Hizo una pausa. Resulta que no estaba casándose hacia abajo en absoluto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Donna. Papá, mi casero amenaza con desalojarme. El alquiler debía pagarse automáticamente, pero no hay fondos. Por favor, ayúdame. Le mostré el mensaje a Blake. Nunca ha tenido que manejar dinero, dijo él en voz baja. No, asentí. Y eso es culpa mía. Le hice la vida demasiado fácil. Blake se inclinó hacia adelante. Señor Johnson, ¿qué tendría que hacer Donna para que la perdone? No necesito perdonarla, Blake, respondí con serenidad. Necesito que entienda por qué el respeto importa. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Tony Williams. Esteve, no vas a creer esto, dijo riendo apenas. Catherine Morrison acaba de llamar a mi oficina por la renovación del contrato. ¿Sobre mí? Sí. Quiere saber tus condiciones para seguir con el arrendamiento. Está convencida de que los vas a desalojar por lo de anoche. No pude evitar reírme. ¿Y qué le dijiste? Que los negocios son negocios. Que mientras paguen puntualmente, no tienen nada de qué preocuparse. Pero te aviso, sonaba realmente asustada. Bien, respondí. Un poco de miedo forma el carácter. Cuando colgué, Blake me preguntó, ¿de verdad vas a desalojar a mis padres? Blake, dije con firmeza, soy empresario, no un adolescente vengativo. Mientras paguen su renta, pueden quedarse. Pero cuando renueven, pagarán el precio de mercado. ¿Precio de mercado? Actualmente pagan $4,800 al mes por un penthouse que vale al menos 6,500. Han estado disfrutando un descuento familiar por años, sin saberlo. Los ojos de Blake se abrieron de par en par. Esos son $1,700 menos al mes, más de 20,000 al año de ahorro, gracias al inmigrante al que creían superior. Aquella tarde recibí una llamada del casero de Donna, el señor Patterson. Señor Johnson, lamento molestarlo, pero su hija me puso como contacto de emergencia. Su cheque de alquiler fue devuelto esta mañana, y cuando la llamé, empezó a llorar y me colgó. ¿Cuánto debe? Pregunté. $3,000 de este mes, más una tarifa de 50 por fondos insuficientes. Donna estaba aprendiendo rápido que la vida sin red de seguridad se siente muy distinta. Esa noche, Blake padre me llamó. Stefan, te debo una enorme disculpa. No me debes nada, Blake, le respondí con calma. No me debes nada, Blake, dije con firmeza. Solo me debes respeto de aquí en adelante. Guardó silencio un instante antes de responder.
He estado pensando en lo de anoche y me doy cuenta de lo condescendientes que sonamos. Catherine se siente fatal. Catherine debería sentirse fatal. Y tú también, le contesté sin rodeos. ¿Hay algo que podamos hacer para arreglar esto? Sí, respondí. Trátame como lo que siempre he sido, tú igual en los negocios. Nada más y nada menos. Y en cuanto a Donna, añadí, ella tiene que decidir quién quiere ser. La verdadera sorpresa llegó el domingo. Yo estaba en mi oficina poniéndome al día con unos documentos cuando Donna entró. Se veía diferente. Su habitual atuendo de marca había sido reemplazado por unos vaqueros y un suéter sencillo. Sin maquillaje, el cabello recogido en una coleta. Parecía más joven. Parecía la hija que recordaba de la preparatoria. «Papá, tenemos que hablar», dijo. «Te escucho», respondí. Se sentó frente a mi escritorio y sacó una hoja de papel doblada. «Hice una lista», dijo. «Todo lo que recuerdo que hiciste por mí. Todo lo que nunca te agradecí». La hoja estaba cubierta por ambos lados con su letra apretada. La matrícula de Yale, el BMW, el depósito del apartamento. Cuando me enfermé en segundo año y volaste a Connecticut para cuidarme, la mesada, las tarjetas de crédito, la entrevista de trabajo que me conseguiste, el viaje a Europa por mi graduación. Hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, esta lista tiene 3 páginas y sé que todavía me olvido de cosas. ¿Cómo pude convertirme en alguien que se avergonzaba del hombre que le dio todo? Por primera vez desde aquella noche del viernes, sentí que algo se ablandaba en mi pecho. Dime, le pedí en voz baja. Tuve miedo, admitió. La familia de Blake tiene esa presencia, esa seguridad que viene de no haber tenido que preocuparse nunca por el dinero. Quería encajar tanto, que me convencí de que nuestra historia no era suficiente, que tu acento nos hacía parecer menos. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pero papá, tu acento no nos hace parecer pobres. Nos hace parecer sobrevivientes. Me recliné en la silla, observando su rostro con atención. ¿Qué quieres de mí, Donna? Una oportunidad, dijo simplemente. Una oportunidad de recuperar tu respeto. Y, si logro demostrar que he aprendido algo, tal vez también la oportunidad de recuperar tu apoyo. ¿Y cómo sería eso? Pregunté. Respiró hondo. Quiero esa entrevista en Johnson Properties, pero no porque necesite el dinero. La quiero porque quiero aprender el negocio que construyó a nuestra familia. Y la mesada, quiero ganármela. Lo que tú consideres justo, según mi esfuerzo y el respeto que demuestre. La miré de verdad, quizás por primera vez en años. Vi algo nuevo en ella, humildad, determinación y quizá, solo quizá, orgullo por sus raíces. Empezaremos con la entrevista, dije finalmente. Lunes a las 10 de la mañana. Pero, Donna, esto no es caridad. Vas a trabajar por todo lo que recibas. Lo entiendo, respondió con seriedad. Y vas a aprender nuestra historia. Toda. El campo de refugiados, mi primer trabajo, las noches durmiendo en la camioneta, todo lo que siempre te dio vergüenza preguntar. Quiero saberlo todo, dijo con sinceridad. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una vieja fotografía. Yo, a los 21 años, frente a mi primer proyecto de construcción, con herramientas prestadas y una sonrisa llena de esperanza. Aquí empieza nuestra historia, le dije, entregándole la foto. Si vas a formar parte de este negocio familiar, necesitas entender que lo construyó. Donna miró la foto por un largo momento. Papá, estoy orgullosa de ti. Debí habértelo dicho hace años. Lunes a las 10, repetí. No llegues tarde. 3 semanas después, estaba en mi oficina revisando los reportes mensuales cuando escuché que tocaban la puerta. Adelante, dije. Donna entró con una pila de carpetas y aspecto cansado, pero concentrado. Durante esas 3 semanas había trabajado como becaria sin sueldo en Johnson Properties, aprendiendo el negocio desde cero. Terminé de revisar los archivos de los inquilinos del edificio Morrison,
dijo, dejando los papeles sobre mi escritorio. Encontré algunas cosas interesantes. ¿Cómo qué? Pregunté, curioso. La familia Morrison ha estado pagando tarde de forma constante los últimos 6 meses. Nunca más de 5 días, pero lo suficiente como para activar cláusulas de penalización que no se les han cobrado. Alcé una ceja. Donna había ido más lejos de lo que esperaba. ¿Cuánto en penalizaciones no cobradas? Aproximadamente $1,200, respondió. Además, su contrato permite aumentos anuales de renta según el índice de precios al consumidor, pero no los hemos aplicado desde 2019. Si siguiéramos el contrato al pie de la letra, su renta actual debería ser $5,400, no $4,800. Donna estaba empezando a pensar como una empresaria, no como alguien esperando que le resolvieran la vida. ¿Cuál es tu recomendación? Pregunté. Se sentó frente a mí, abriendo su cuaderno lleno de notas ordenadas. Creo que deberíamos respetar el contrato actual hasta diciembre, pero aplicar la tarifa de mercado en la renovación, $6,500 al mes, condiciones estándar, sin descuentos familiares. Y las penalizaciones no cobradas, deberíamos perdonarlas. Enviaría el mensaje correcto. Somos justos, pero profesionales. Me recosté en la silla, impresionado, pese a mí mismo. Donna, hace 3 semanas no sabías la diferencia entre renta bruta y renta neta. Ahora estás haciendo recomendaciones estratégicas sobre relaciones con inquilinos. He estado estudiando, respondió simplemente. Todas las noches, derecho inmobiliario, administración de propiedades, análisis de mercado. Quiero entender lo que construiste. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Blake hijo. Señor Johnson, Donna y yo queremos invitarlo a cenar este viernes. Nosotros invitamos. Hay algo que queremos hablar con usted. Le mostré el mensaje a Donna. Blake también está aprendiendo algunas cosas, dijo ella. Sobre respeto, sobre suposiciones y sobre lo que significa ganarse las cosas de verdad. ¿Así? ¿Cómo así? Pregunté. Consiguió trabajo, respondió sonriendo. Vendedor en una tienda de muebles. Nunca había trabajado en ventas, dijo Donna con una sonrisa leve. Jamás había tratado con clientes difíciles ni vivido a base de comisiones. Ha sido educativo. ¿Y cómo están las cosas entre ustedes dos? Pregunté. Donna se quedó callada unos segundos antes de responder. Diferentes. Mejor, creo. Ambos estamos aprendiendo lo que significa cuando nadie más paga por todo. Sacó su teléfono y me mostró la aplicación de su banco. Saldo de mi cuenta corriente, $43.18. ¿Y cómo se siente eso? Pregunté. Aterrador, admitió. Pero también, real. Por primera vez en mi vida, entiendo lo que realmente significa el dinero. Lo que cuesta ganarlo. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un documento que había estado preparando. Donna, he estado pensando en el futuro de la familia, del negocio, en lo que viene después. Ella frunció el ceño, un poco nerviosa. Te estoy ofreciendo un puesto, le dije. Tiempo completo, asociada de desarrollo. Salario inicial, $45,000 al año, con seguro médico, 2 semanas de vacaciones y beneficios estándar. Sus ojos se abrieron de par en par. Papá, eso es menos de la mitad de mi antigua mesada. Es lo que paga el puesto, respondí. Si quieres ganar más dinero, tendrás que ganarte los ascensos. Se quedó mirando la carta de oferta durante un largo momento. ¿Y la mesada? ¿Hay alguna posibilidad? Donna, la interrumpí, la mesada se acabó para siempre. Tienes 26 años. Es momento de construir tu propia base financiera. Vi cómo hacía cálculos mentales. Renta, coche, comida, servicios, todos los gastos que nunca había tenido que considerar. 45,000, murmuró. Va a ser justo. Entonces será mejor que seas buena en tu trabajo, dije, sin perder el tono.
Donna levantó la mirada y, por primera vez en semanas, sonrió de verdad. Papá, acepto. Y te prometo que no te arrepentirás de darme esta oportunidad. Hay condiciones, dije, abriendo otro folder. De acuerdo. Saqué un contrato redactado por Tony Williams. Estas son nuestras nuevas reglas familiares, le expliqué. Pautas para mantener una relación profesional. Puedes leerlo con calma, pero lo esencial es esto: representas a Johnson Properties profesionalmente en todo momento. Jamás vuelves a disculparte por nuestra historia familiar. Aprendes toda nuestra historia de inmigración y te sientes orgullosa de ella. Y si alguna vez eliges la aceptación social por encima de la lealtad familiar, este trabajo termina de inmediato. Donna tomó el contrato y lo leyó con atención. Papá, aquí hay una cláusula sobre la familia de Blake. Léela en voz alta, le pedí. El empleado se compromete a mantener relaciones respetuosas pero profesionales con todos los inquilinos de Johnson Properties, incluyendo a la familia Morrison, sin comprometer los intereses del negocio ni su integridad personal. Asentí. Eso significa que puedes casarte con Blake si quieres. Pero sus padres son nuestros inquilinos primero, y tus suegros después. El negocio va primero. Y si no pueden aceptar eso, entonces tendrás que elegir. Pero no puedes tener los beneficios empresariales y los sociales sin ganarte ambos. Donna firmó el contrato sin dudar. Una cosa más, dije, abriendo nuevamente el cajón. Saqué la vieja fotografía de mí, de pie frente a mi primer trabajo de construcción, con las herramientas prestadas y una sonrisa llena de esperanza. Esto va en tu escritorio, le dije, entregándole la foto. Para que recuerdes siempre de dónde venimos. Donna tomó la fotografía y la observó con ternura. Papá, ¿me contarás la historia completa? El campo de refugiados, tus primeros trabajos, todo. Cada detalle, le prometí. Pero, Donna, ya no es solo mi historia. Ahora tú estás escribiendo el siguiente capítulo. Se levantó, con el contrato en una mano y la foto en la otra. No te voy a defraudar. Lo sé, respondí. Porque ahora entiendes lo que tienes que perder. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y me miró por última vez. Papá, gracias. Por el trabajo, por la lección y por no rendirte conmigo. Donna, le respondí con suavidad, eso es lo que hace la familia. No nos rendimos el uno con el otro. Solo nos aseguramos de merecer el respeto del otro. Después de que se fue, abrí mi aplicación bancaria y miré la antigua transferencia recurrente cancelada. $8,200 que ahora permanecerían en las cuentas de Johnson Properties, ayudando a construir algo más grande que cualquier mesada individual. Mi hija ganaría cada dólar que recibiera de ahora en adelante. Y sería más fuerte por ello. Si llegaste hasta aquí en mi historia, me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que enseñar a alguien de tu familia sobre el respeto y los límites? Déjame un comentario y cuéntame desde dónde me estás viendo.